Muy buenas tardes, mis queridos seguidores, oidores, miradores, etcétera, de la Comuna de la Palabra. Como lo habíamos anunciado, el día de hoy, de esta hora hasta lo que el tiempo nos alcance, ya hubo una película que se llamó así, Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston precisamente. Con el doctor Juan Carlos Restrepo Botero, el jovenazo que está ahí en la cámara, de la querida República de Colombia, aunque no sé si se llama Colombia por Cristóbal Colón, yo quiero creer que sí. No quiero juzgarla en este momento que tenemos un pleito en este país con respecto al 12 de octubre y el papel de Colón en la conquista, pero creo que se les olvida que entre Cristóbal Colón y Hernán Cortés hay como 30 años de distancia y que entonces parece que confunden y creen que hablan de Cristóbal Cortés como si fuera Hernán Colón y las cosas se confunden. No quiero dejar de comenzar, como cada semana hago, recordando que ha transcurrido una semana más, un mes más, un año más, desde aquel fatídico 26 de septiembre de hace 6 años, cuando el gobierno de México, el Estado mexicano, con la participación directa y reconocida de las policías municipales del estado de Guerrero y del ejército mexicano federal, desaparecieron en contra de su voluntad, valga el eufemismo, la gente no desaparece, a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, escuelas rurales que en México forman a los maestros rurales desde prácticamente el siglo pasado. Esta escuela ha sido impune e históricamente atacada, difamada, y estos 43 estudiantes a 6 años y ya un mes más no encuentran sus padres y familiares la verdad histórica, y lo que se manejó como una verdad histórica pende como una mentira histórica y como deuda histórica del gobierno en turno y del Estado mexicano, porque cuando participan policías, participan directamente grupos de narcotraficantes y el Ejército Federal Mexicano, además de los gobiernos municipales y estatal, no podemos suponer que sea un problema como lo es la muerte por una epidemia, además de las políticas públicas de salud y sus consecuencias. Esta deuda histórica aún pende porque los padres siguen demandando la verdad y la justicia ante la impunidad y el crimen. No quiero dejar tampoco de señalar que además de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, fueron asesinados en ese hecho 6 otros estudiantes, y según la Secretaría de Gobernación, lo que equivaldría a la Secretaría de Gobierno en un país como Colombia, ha reconocido más de 90,000 desaparecidos hasta este año, de los cuales todos los que han encontrado en su gran mayoría han aparecido en más de 100 fosas clandestinas, donde el propio gobierno ha participado en su basurización y en el manejo de cifras y números estadísticos. No quiero dejar de enviar un saludo fraterno a Angélica, mamá de Viridiana, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, quien fue desaparecida hace más de 7 años, 8 años, y en contra de su voluntad asesinada a su pareja, y aún ella, como otras madres y familiares de desaparecidos, esperan la verdad y la justicia. No quiero dejar de agradecer a quienes en el País Vasco, en Bilbao, España, una serie de colegas
nos siguen en Iruña, en Barcelona, en Madrid y en algunos otros lugares de España. No quiero dejar de agradecer a quienes en Francia, en Italia, en Checoslovaquia nos siguen y a quienes naturalmente en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Puerto Rico, nuestros colegas y a quienes en la República Mexicana nos siguen. Y desde luego a todos tus alumnos y conocidos que seguramente en nuestra hermana República de Colombia nos siguen. Finalmente, no quiero dejar de agradecer al doctor Juan Carlos Restrepo. Los Restrepo en Colombia son como los Pérez en México, supongo, y los boteros como los Chang en Pekín abundan por muchos lados. Yo pensaba que eras pariente de un expresidente y de un excura guerrillero, Camilo Torres Restrepo, y de un pintor, Fernando Botero. Pero resulta que Boteros y Restrepos hay por kilos, como acá hay Pérez y González. Entonces, doctor Juan Carlos Restrepo Botero, no quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu experiencia, y para empezar, tanto en Colombia como en los lugares donde nos siguen, ¿qué ha significado Colombia para el desarrollo y los orígenes de la neuropsicología en nuestra América y en Colombia misma? No solo pienso en el doctor Alfredo Ardila, no solamente pienso en el papel para la psicología de, supongo, su hermano Rubén Ardila, pero los Ardilas también están como pan caliente en esa región, pero creo que sí son manitos, Rubén y Alfredo. Rubén Ardila ha jugado un papel histórico en el desarrollo de la psicología y del análisis experimental de la conducta en México, América Latina y en Colombia. Alfredo Ardila ha jugado un papel en el desarrollo de la neuropsicología, pero no solo él, también pensar en el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, ahora en Los Cuernos de la Luna y en la producción e investigación en neuropsicología. ¿Qué es y qué ha sido la neuropsicología en un país como Colombia, históricamente ninguneado por los medios de comunicación, donde decían, cualquier país que tiene violencia se ha colombianizado? Ahora dicen mexicanizado, para el caso es lo mismo. El caso de la violencia estructural, sea por el surgimiento de los primeros movimientos armados guerrilleros en América Latina, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que unos firman, otros no, el ELN, por un lado la guerrilla, que tenía un poder sumamente importante, a grado tal de que en empate técnico quedaron el ejército y la guerrilla. Por el otro lado, el narcotráfico. Padecemos del mismo problema. No solamente hablo de Pablo Escobar, no solamente hablo del Chapo Guzmán, hablo de más allá de los personajes, lo que es generar empleo, expectativas, historia de vida, el sicariato, los daños al cerebro, el trauma de... En ese contexto, una vez le pregunté a Juan Carlos Arango, ¿cuántos de los que iban en primaria contigo tienen una profesión con doctorado? Lo mismo te podría preguntar a ti. Son jóvenes ambos, como muchos de ustedes. En un país como Colombia, ¿cómo le hacen para desarrollarse? Porque por un lado Alfredo Ardila se fue a Rusia, después a Estados Unidos. Por el otro lado, Juan Carlos Arango lleva algunos años en España, en Bilbao, y creo que antes estuvo en Estados Unidos. ¿Qué significa el contexto colombiano y latinoamericano para alguien como tú, como Juan Carlos Arango, y para el desarrollo de la neuropsicología para jóvenes generaciones que vienen pujando por el desarrollo de la neuropsicología como una disciplina importante? Cierro mi boquita, el tiempo es tuyo, doctor, y gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, estimado Enrique, por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar en este espacio dialogando un tiempo
y acompañando esos procesos que también he venido siguiendo en algunas oportunidades con algunas de las personas entrevistadas. Bueno, yo creo que Colombia pues ha sido un país que se ha caracterizado por múltiples situaciones que hacen que los desarrollos de la psicología, de la neuropsicología, pues no sean, no se hayan dado de formas iguales en todos los contextos. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia tenemos distintos departamentos que podríamos casi que decir que se comportan como un país diferente en términos de la idiosincrasia, de la alimentación, de las formas de vida y pensamiento de sus habitantes, y eso hace que en cada región sea muy distinto el desarrollo de esta disciplina, así como surge. Por ejemplo, algo curioso es que la neuropsicología aquí en Colombia no llega directamente a la capital, llega directamente a una ciudad como Medellín, en la que en este momento estoy viviendo. Yo soy de Bogotá, paradójicamente vivo en Medellín, pero cuando yo termino mi pregrado en psicología, mi estudio en psicología, empiezo a buscar la posibilidad de hacer un posgrado en neuropsicología. La gran sorpresa es que no existía ningún posgrado en neuropsicología en Bogotá, sino que los que había los encontraba en Medellín y encontraba en la costa atlántica, específicamente en Barranquilla. Entonces eso empezó a llamar mi atención porque pues Bogotá, siendo la capital, siendo la que, pues, si tenemos en cuenta que el gobierno es muy centralizado en muchos aspectos, pues es curioso que entre la neuropsicología pues, específicamente por Medellín. De hecho, allí se consolida el grupo antioqueño, allí está Alfredo Ardila, Francisco Lopera, David Pineda y todo el grupo antioqueño que empieza a darle surgimiento a lo que va a ser la neuropsicología en Colombia, al surgimiento de esa neuropsicología en Colombia. Entonces, así es como arranca el proceso. Hoy en día ya tenemos, haciendo ese contraste de ese entonces, estoy hablando del año 2004, cuando yo me graduó de psicología, y el panorama en posgrado, como les cuento, no era muy amplio. Hoy ya tenemos un amplio espectro de más de 5 especializaciones, más de 4 maestrías en el país. O sea, se ha venido consolidando y se ha venido conformando mucho más la apuesta por la formación en neuropsicología, que antes, pues, digamos, era escasa. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con muchas situaciones que venían aconteciendo en nuestro país, y como bien lo mencionabas, Enrique, con todo el problema de violencia que estuvimos viviendo en los años 90 de forma tan importante, ¿cierto? Que hace que muchos procesos se retrasen, que muchos procesos se vayan formando lentamente, y yo creo que eso marcó un precedente importante de por qué la neuropsicología, si bien se ha desarrollado, no lo ha hecho de la forma como en otros países se ha podido desarrollar. Hablar de la neuropsicología como la refieres ha implicado necesariamente reconocer que ésta tiene su desarrollo más sistemático en las universidades. Pero pensar en la vida hospitalaria, institutos de neurología o neurológicos, en la vida práctica, porque en países donde la violencia como los nuestros vienen a aportar con números a lo que alguna vez el doctor Alexander Romanovich Luria, en el caso de Zasetsky y el hombre con su mundo destrozado, refería: el experimento natural. El investigador no provoca el daño cerebral. Las circunstancias de violencia generan daños al cerebro por las razones que fueren la dinámica de la violencia, además de lo que son eventos vasculares, traumatismos cráneoencefálicos por accidentes en motocicleta, en carretera. He estado 2 o 3 veces en Colombia y he visto una cantidad impresionante de motocicletas. Me impresiona. El sicariato empezó allá también en motocicletas, más que en carros o camionetas. Claro, así es. Y el asunto de los accidentes o traumas de cráneo, además del envejecimiento y el deterioro cognitivo,
ha implicado problemas concretos para la sociedad colombiana, no solo para ella. Pienso porque Bogotá, como dijeras, no vive las mismas circunstancias que Medellín, o que Cali, o que Antioquia, o qué sé yo. Entonces, cada región va teniendo sus circunstancias. Y por el otro lado, las influencias externas. Juan Carlos Arango comentaba que uno de los primeros libros que le llegó y que uno de sus sueños era conocer a Annelies Christensen, el del diagnóstico neuropsicológico de Luria, una edición española lograda por Pablo del Río, y seguramente lo que hacía Ardila en la Javeriana. Otra cosa que me parece curioso, las universidades en Colombia que más desarrollan esto son las privadas y son de carácter religioso, mientras que en México son más las autónomas. Es decir, las que no tienen filiación religiosa, las que no son privadas son prácticamente públicas, aunque con sus bemoles, pero la diferencia es notoria. ¿Quiénes van a las universidades en Colombia? Yo, de no haber existido universidad pública, a lo mejor estaría pidiendo limosna en una catedral, no hubiera estudiado una carrera. Allá, ¿quiénes llegan a la universidad? Porque son privadas y deben ser costosas. Las 2 veces que hemos tenido los congresos de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología han sido en Javerianas y han sido privadas y de corte religioso. ¿Por qué desde ahí y no desde las tradiciones? No hay universidades autónomas, públicas, etcétera. Sí, las hay. Digamos que podríamos hacer también un contraste entre quienes llegaban antes y quienes llegan ahora a la universidad, porque eso también ha cambiado ese panorama. Anteriormente, quienes llegaban a la universidad eran las clases privilegiadas, principalmente, que podían tener acceso a una educación superior. Algunas universidades públicas permitían que los estudiantes ingresaran, pero tenían un número limitado de estudiantes, ¿cierto? Entonces eso hacía que no todos las personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, por ejemplo, pudieran ingresar, o 1 o 2 pudieran ingresar a estas universidades, pues había una limitación en términos de cupos. En términos ya económicos, con el paso del tiempo se empieza a ver un auge de universidades privadas que hace posible que haya más posibilidad de estudiar en universidades privadas que en públicas, y posteriormente empieza a aparecer algo interesante que creo que viene de forma muy positiva, y es las becas y los apoyos económicos de financiación del gobierno, que hacen posible que los estudiantes de estratos menos favorecidos puedan ingresar a la universidad. Entonces eso ha cambiado mucho. Ya hoy en día quien no estudia en una institución de educación superior, pues es porque no tiene la disposición de hacerlo, porque hay, digamos, muchas facilidades para poderlo hacer. Entonces eso ha cambiado también a lo largo del tiempo en nuestro país, pero sí es cierto que el desarrollo principal de la neuropsicología se ha dado históricamente en nuestro país por medio de las universidades privadas, que han tenido fondos para invertir en investigación, para invertir en formación de sus estudiantes. Eso pues sí es una realidad. Congresos en Colombia, sociedades en Colombia, publicaciones en Colombia con respecto a la psicología y neuropsicología. ¿Cómo han venido? Lo que nos ha llegado hasta acá o hemos conocido son cosas que ha publicado Ardila, trabajos de Lopera, de alguna doctora también que ha trabajado, Mónica Rosselli, el mismo Rubén Ardila, que publicaba en Trillas a Pasto. Pero ¿cómo ha ido desarrollándose este manejo en Colombia? Por ejemplo, ¿tú cómo supiste de la neuropsicología? Tú debes tener una edad de menos de 40 años, o más o menos por ahí. 41, sí, estoy por eso. Entonces, en 40 años, ¿tú llevas en esto de la neuropsicología 20 años? Eso significa que, ¿cómo supiste hace 20 años de esto? Porque Juan Carlos Arango, pues por ahí anda en la edad, anda cuarenteando, probablemente, en cambio Alfredo, pues ya tiene más de, supongo que casi 70 años, más o menos.
arriba o abajo, pero lo peor a otros más les ha llegado de fuera. ¿A ti te Así llegó es. de dentro? ¿O cómo supieron de la neuropsicología? ¿Cómo se fueron interesando? ¿Y qué hacían con los pacientes? Por ejemplo, sabía, platicando con Juan Carlos, que él tuvo un hermano con síndrome de Capgras por Sí. un trauma de cráneo, un accidente, y que eso le dificultó las cosas, pero a la vez le dio la oportunidad de conocer de cerca lo que implica este tipo de eventos neuropsicológicos más allá del cerebro, extracerebralmente, o como dijera un personaje mexicano, Bartra, el exocerebro, la familia, la comunidad, porque en todo ello impacta la presencia del daño cerebral y sus consecuencias. ¿Cómo se ha ido afrontando si no había neuropsicólogos? Claro, respondo a estas dos preguntas de la siguiente manera, porque tú lo comentabas muy bien. Aquí en Colombia, pues es muy común que el trauma de cráneo esté muy asociado a los accidentes de tránsito principalmente, ¿cierto? Por el gran índice de accidentalidad que encontramos, sobre todo por las ciudades que tienen un número alto de motocicletas, que hace que generalmente, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, donde abundan este tipo de vehículos particulares, eh, uno va en una vía y se puede encontrar fácilmente en un desplazamiento de un lugar a otro 2 o 3 accidentes de moto fácilmente, ¿cierto? Y eso empezó a hacer posible que distintos institutos empezaran a hacer atención a este tipo de pacientes, donde los servicios de neuropsicología inicialmente no eran los servicios que se ofrecían, sino más una atención por parte del neurólogo. Es en la década de los 70 donde se inaugura, por ejemplo, el Instituto Neurológico de Colombia en Bogotá, y posteriormente, paulatinamente, se empiezan a dar otros desarrollos de instituciones que empiezan a prestar servicios de apoyo neurológico, y donde empieza a incursionar la neuropsicología tímidamente, y sobre todo por el celo que tenía el neurólogo para aceptar que el trabajo del neuropsicólogo era de un saber válido, ¿cierto? Porque el neurólogo muchas veces lo que veía era con recelo el trabajo del neuropsicólogo, que no entendía cómo, por ejemplo, unas pruebas de papel y lápiz iban a permitir identificar una lesión cerebral en un paciente, ¿cierto? Poco a poco esto se fue, digamos, el neuropsicólogo se fue ganando un espacio donde obtuvo reconocimiento, y gracias a ello entonces empezaron a trabajar de la mano hasta cosas como el día de hoy, poder tener una operación de un neurólogo con el paciente consciente, y un neuropsicólogo estarlo operando mientras se le están haciendo, el neuropsicólogo estarlo evaluando, perdón, mientras se le está haciendo la intervención quirúrgica, ¿cierto? Pero eso ha sido un logro que ha sido a pulso de tiempo, de paciencia, y seguramente con muchas problemáticas profesionales y de egos entre los profesionales que atienden estos espacios. Tú me preguntabas, por ejemplo, por asociaciones. Inicialmente en Colombia surge la Asociación Colombiana de Neuropsicología, liderada por el grupo antioqueño, ¿cierto? Pero paulatinamente esta asociación pues entra en otras actividades y trabajos, no toma la fuerza que se esperaría por el mismo proceso formativo que tienen los estudiantes en nuestro país, y el desarrollo profesional, y esto de alguna forma va quedando como en un limbo, en donde de alguna manera eso hace que los profesionales trabajen de forma independiente. Es decir, que cuando yo llego, por ejemplo, a estudiar mi carrera de psicología, pues obviamente yo no tenía idea que existía algo llamado neuropsicología. Lo vine a conocer con una materia, un curso que se llamaba neuropsicología, pero en toda mi formación, yo soy egresado de la Javeriana de Bogotá, específicamente en esa formación solo había un curso de neuropsicología. Hoy en día, por ejemplo, ya en los programas de neuropsicología podemos tener 2, 3 y hasta 4 cursos de neuropsicología. O sea, cada vez se ha tomado más conciencia de la importancia de la neuropsicología en la formación académica del psicólogo, independientemente de que éste vaya o no a ejercer la neuropsicología. Y eso de alguna manera ha hecho que se vaya tomando más fuerza la neuropsicología, a tal punto que tenemos ya en el país un gran número de personas que se han formado en neuropsicología, y eso empezó a generar también una problemática, porque no había regulación de la neuropsicología, o no existe una regulación de la neuropsicología en nuestro país. Eso hace que, por ejemplo,
haya personas que practican la neuropsicología con una formación muy básica o con una formación no formal, ¿cierto? Y eso empieza entonces a generar unas problemáticas en los diagnósticos, en la atención a los pacientes, a las personas que necesitan algún tipo de evaluación e intervención, y de ahí que, por ejemplo, se empezaron a dar cuenta que existía la dificultad de que no teníamos instrumentos o datos normativos para los instrumentos que se utilizan en la evaluación neuropsicológica en Colombia. Ahí, por ejemplo... ¿Quién evaluaba como quería? Cada uno evaluaba, digamos que evaluaba como podía, porque, por ejemplo, evaluaban con baremos, con datos normativos de otros países, ¿cierto?, que no estaban contextualizados a las realidades nuestras. Otros ni siquiera sabían que era un dato normativo y evaluaban y hacían diagnósticos con puntuaciones directas. Entonces, o se inventaban sus propios instrumentos de evaluación que no estaban validados. Entonces, todo ese, digamos, abanico de posibilidades hace que la profesión empiece a entrar en un momento complicado, donde la formación en neuropsicología se empieza a hacer de una forma mucho más rigurosa, al menos por parte de las universidades, en ofrecer cursos, en ofrecer posgrados para que la gente se forme, y llega ahí en ese momento, en los últimos 8 años, el doctor Arango, Juan Carlos Arango Lasprilla, quien, consciente de esta realidad, por ejemplo, impulsa 2 estudios multicéntricos muy importantes para obtener los datos normativos de las pruebas que más se utilizan para evaluar adultos y niños en Colombia, y eso permite tener datos normativos para nosotros, para nuestro contexto. Y a raíz de eso, justamente, es que se crea el interés de conformar una sociedad neuropsicológica colombiana que pueda retomar esas banderas que, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Neuropsicología tuvo como intención inicial, y poder hacer un ejercicio que empiece a agremiar a la población, a los profesionales de la neuropsicología, que ayude a la formación de la neuropsicología en Colombia. Y eso es lo que venimos haciendo junto con el doctor Arango, que estuvimos planeando esa conformación de esa sociedad, que fue un proceso muy importante que se dio aquí en nuestro país. Indudablemente, siguiendo tu exposición, le mandamos saludos a Loidas Narro, porque señala que efectivamente lo que platicamos que pasó en México o acá, pasa en Perú también. Ya tendremos oportunidad de buscar un espacio y platicar con Loida a propósito de esto. Ya conocíamos a Artidoro Cáceres, con quien tuvimos una buena relación hemos tenido una buena relación prácticamente desde el 89, cuando se crea la SLAM, la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, y después Alfredo Ardila avienta la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología, edición de revistas. Hace 20 años en Colombia no había más que una materia, dijeras, o una asignatura. Sí, una asignatura, sí. Hoy ya hay estudios de posgrado, maestría. Así es. No sé si doctorados, pero por lo menos estudios de maestría sí. Como en América Latina no hay sistemas de regulación del ejercicio profesional, y cual más le dice neuropsicología lo que hace, y se dice neuropsicólogo, aunque sea neurocoaching, neuroeducación y todo lo que le quieras agregar neuro. En el fondo, ya ahora existen programas y estudios, tanto en licenciatura como en posgrado, de especialización en neuropsicología. Una asociación o Sociedad Colombiana de Neuropsicología, que ha organizado 2 congresos colombianos, a los cuales me tocó participar, vernos allí, y además de ello, tener la oportunidad de organizar una sociedad prácticamente dirigida por jóvenes. Digo, cuando conocí a Carlos de los Reyes, un chamaco, su pareja muy joven, y todos los que nos hemos conocido, gente joven. Y esto implica que pareciera ser que nuevas generaciones tienen la preocupación de mantener estas asociaciones, es decir, la función gremial, la función de formación y capacitación,
Y publicaciones, porque ese es el otro asunto. Las publicaciones, comentabas que el doctor Arango y su grupo, para hacer esos baremos adaptados al contexto de Colombia, que no es un contexto único, porque de un lado están los negros de la costa, de otro lado hay comunidades originarias cercanas de mucho tiempo atrás, y hay una diversidad cultural, si no lingüística, tan amplia como en Guatemala, Bolivia, Perú. Ese es otro fenómeno que implica la necesidad, más que de adaptar, de tener alternativas. Pero más allá de las universidades, las instituciones de salud pública no ofrecen nada para la población dentro del ámbito de la neuropsicología. Hablo de salud pública, privadas probablemente lo haya, más los centros de investigación. Y por otro lado, el trabajo, cómo han impulsado trabajo de rehabilitación basada en la comunidad, en la familia y toda esta cuestión, porque entrar a la infancia es entrar casi desde la escuela. El niño no va, lo llevan sus papás, porque alguna escuela demanda que al niño, porque tiene problemas de aprendizaje, dicen, aunque no manden al maestro porque tiene problemas de enseñanza. El niño tiene problemas de conducta o de atención, el adulto no. Entonces pareciera ser que los criterios no son claros y precisos. ¿Cómo se ha venido impulsando este trabajo de construcción desde el propio contexto colombiano? Diverso, complejo, cambiante o dinámico para la neuropsicología. Porque además otro factor es probable que también se observa en la mayoría de los países, que si originalmente eran más psicólogos y neuropsicólogos varones, hoy nos dan el tripleteo de vuelta a las mujeres. Se han vuelto disciplinas de formación femenina. ¿Qué papel juega la mujer en esto en Colombia? Porque los personajes que vemos son varones. La cuestión de género. Sí, sobre la cuestión de género sigue siendo muy parecida a la que sucede en psicología en Colombia. Es mayoritariamente la mujer la que estudia psicología y pues por supuesto la que se interesa también por la neuropsicología. Dentro de la neuropsicología sí quizás hay un porcentaje mayor de hombres que se interesan por la neuropsicología y digamos que ahí se van equilibrando un poco las cargas, pero sí es una realidad que el estudio de la psicología y la neuropsicología pues es de un número alto por parte de las mujeres. Lo otro que tú mencionabas es sobre el sistema de salud que tenemos aquí en Colombia. Hemos ganado en ciertos momentos terreno en el campo de la neuropsicología y en otros momentos como que lo vamos perdiendo por cómo se comporta nuestro sistema de salud. Es decir, anteriormente pensar en que a una persona que acuda a un médico o a un especialista por algún problema de atención, de memoria, porque pues obviamente la población colombiana no está consciente o no tiene conocimiento de que hay una especialidad llamada la neuropsicología y que podría acceder directamente a la neuropsicología. Estoy hablando de los estratos altos, ¿cierto?, que tienen acceso a estas consultas particulares. Y pues por supuesto tampoco los estratos bajos tienen esa conciencia, pero uno esperaría que el cuerpo médico tuviera la posibilidad de remitir pacientes que llegan por un motivo de consulta que sea más allá de lo neurológico, que sea por ejemplo más de un aspecto cognitivo que amerita ser evaluado por un neuropsicólogo, y eso pues digamos que poco a poco se ha venido ganando un espacio neuropsicólogo en ese sistema de salud donde inicialmente se daba una valoración por parte de neuropsicología. Hoy en día ya la atención por neuropsicología se ha venido ampliando a tal punto que se autoricen terapias de rehabilitación o de intervención para estos pacientes a través de unos códigos, ¿cierto?, que el profesional tiene que luchar para que le remitan el paciente, para poder justificar la atención del paciente con estas dificultades. Y esto digamos que ha sido un problema de alguna forma porque todavía la psicología se le considera que no hace parte de las ciencias de la salud. Entonces hay una disputa, a veces sí somos ciencias de la salud para unas cosas y a veces no las somos para otras. Entonces eso empieza pues como a entorpecer muchas veces los procesos de cuándo podemos estar en un lado o en otro.
Pensar la educación básica, educación especial, ese tipo de ámbitos donde los problemas al nacimiento, prematurez, hipotrofia, daños cerebrales, malformaciones congénitas, mayores, hablo síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, una serie de alteraciones que se producen también en la infancia y que son consideradas tradicional y considero equívocamente del ámbito de la salud, y en realidad son del ámbito del desarrollo y la educación. ¿Qué espacios han logrado ganar en Colombia en esos ámbitos educativos los jóvenes neuropsicólogos? Porque es otro de los espacios que indudablemente en algunos países se fue ganando. En Argentina, con el doctor Juan Enrique Ascuaga, desde que empezó a trabajar lo que son los trastornos del aprendizaje, lengua escrita, matemática. En México, en realidad el neuropsicólogo fue ganando espacios también en ese ámbito. ¿Qué pasa en Colombia al respecto? En Colombia, digamos que esas temáticas específicas siguen siendo más atendidas por instituciones privadas o el sistema de salud en general, que no sabe muchas veces qué hacer con ese tipo de población, pero todavía no, la neuropsicología como tal no ha logrado incursionar de forma importante este tipo de problemáticas. Digamos que el neuropsicólogo atiende más el niño con TDAH, sí, el niño con trastornos del aprendizaje, el paciente que tiene traumatismo de cráneo, pero todavía estas enfermedades o problemáticas del neurodesarrollo más específicas que necesitan una atención más especializada, pues todavía no ha tenido una cobertura tan importante por parte de la neuropsicología colombiana. Son, como lo digo, instituciones que se han enfocado y han ubicado su objeto de atención particular en este tipo de poblaciones. Pero tú mencionabas algo también ahora muy importante, Enrique, y es cómo las nuevas generaciones han venido empoderándose del proceso del desarrollo de la neuropsicología en Colombia. Anteriormente, como indicaba, el grupo antioqueño, ¿cierto?, localizado pues en Medellín, específicamente el doctor Alfredo Ardila, el doctor Pineda, el doctor Lopera, son los que empiezan a impulsar el desarrollo de la neuropsicología en Colombia, pero de alguna manera se les veía como a los padres de la neuropsicología, que de alguna forma nadie podía alcanzar porque tenían una trayectoria muy importante y hicieron unos aportes muy importantes, y como que las generaciones estaban esperando que fueran ellos los que hicieran los cambios y las transformaciones en la neuropsicología. Posteriormente empiezan a surgir nuevas generaciones que lo que hacen es también, reconociendo los aportes que estos padres han hecho a la neuropsicología colombiana, son conscientes de que ellos también son llamados a hacer aportes al desarrollo de la neuropsicología, y es así como, por ejemplo, esa iniciativa de fundar la Sociedad Colombiana de Neuropsicología en Colombia pues juega un papel importante de tomar las banderas para también ayudar y comprometernos con este ejercicio. Nuevamente, ¿me escuchas, doctor? Claro que sí, aquí estoy. Nuevamente, no quiero dejar de agradecer a quienes nos siguen porque una falla técnica de energía nos complicó la existencia, y entonces volvemos a recomenzar en donde estábamos. Ya después nuestra querida compañera Erika Abarca, quien organiza los videos en una sola edición, y marcamos la posibilidad de recuperar esta dinámica. Se sigue pasando en vivo por Facebook y naturalmente nosotros seguimos aquí comentando en lo que estábamos. Y como ya estamos nuevamente en donde andábamos, podemos darle continuidad a este mensaje. En el monitoreo me informan del problema y vamos recomenzando porque hasta pena me da.
pero pues así son las fallas técnicas, y con estas fallas técnicas, ahorita sí que está en vivo. Según esto, llevamos en live 1 hora, bueno, 1 minuto 50 segundos recuperados, y estábamos con las cuestiones del acercamiento a los otros ámbitos de la educación, y seguramente los ámbitos de los ámbitos de lo que sería entrar a la otra dinámica, el asunto con el envejecimiento normal y con serias dificultades, para no tener problemas en términos jurídicos, la potestad de heredar, casarse, todas estas cuestiones que aparentemente son jurídicas, pero que tienen que ver con el Estado. En algunos casos lo manejan como interdicción. La persona queda en entredicho en su capacidad jurídica para ejercer, y vamos viendo el panorama en ese ámbito, ¿cómo está? En ese ámbito, pues sigue siendo un ejercicio que se hace desde el acompañamiento privado que se puede hacer, es decir, quien tiene los medios para contratar un neuropsicólogo que pueda aportar una evaluación para poder eh, evidenciar la condición actual del paciente, pues lo puede hacer, pero todavía no es un servicio que pueda ofrecer el sistema de salud, al menos de forma fácil, ¿cierto? Tiene que ser una evaluación que se hace por el sistema de salud, por los servicios de psicología que se autorizan, pero son evaluaciones muy rápidas que se pueden realizar, y asimismo el proceso de informe y de acompañamiento. Hay quienes sí se dedican a la neuropsicología jurídica para hacer ese tipo de acompañamientos, pero digamos que no es algo que abunde en nuestro contexto colombiano. Es todavía algo a lo que se le tiene que dar mucho acompañamiento y todavía pues mucho desarrollo. Sí, porque pareciera ser que lo que tenemos prácticamente en América Latina es una dinámica en la cual la formación de los profesionales en el ámbito de la neuropsicología se orientan fundamentalmente hacia cuestiones prácticas, es decir, se forma al neuropsicólogo como un profesional que interviene en los ámbitos de la salud, la clínica, la educación, y sin embargo no es posible hablar de la formación, por ejemplo, en los ámbitos de la investigación. ¿Cómo se forma un investigador en neuropsicología? En los ámbitos de la producción de lo que son las investigaciones, pueden desarrollar esta dinámica. Bueno, pues en ese sentido sí se ha avanzado de forma importante, porque es a través, por ejemplo, de las universidades, de los grupos de investigación específicamente que toman de los temas de la neuropsicología y los semilleros de investigación donde están los estudiantes, que se van formando las nuevas generaciones de investigadores. Entonces, son las universidades las que van abanderando estos procesos investigativos principalmente. Entonces, en general lo que se está formando es profesionales para la práctica y para la docencia. La investigación está muy limitada aún. Digamos que por también el interés del estudiante. Muchas veces el interés del estudiante por estudiar un posgrado es para ejercer la clínica, más que para desarrollar un proceso investigativo como carrera profesional. No hay un desarrollo importante de la práctica de investigación científica en Colombia en diferentes ámbitos. Sí lo hay, pero la gente prefiere dedicarse más a la psicología clínica que a la investigativa. Entonces, no son muchos los que quieren formarse en investigación para ejercer, por ejemplo, el proceso investigativo en la neuropsicología. Quizás muchos llegan ya por los asuntos de la vida, por ejemplo, el que
quiere explorar la docencia universitaria, y en medio de la docencia universitaria se da cuenta que las universidades empiezan a exigir que el docente tenga maestría, doctorado. Entonces eso empieza a hacer que el estudiante quiera seguirse formando para acceder entonces a una mejor posibilidad económica o posición del quehacer en la docencia en el ámbito educativo. Entonces, la neuropsicología aún habrá de desarrollar el ámbito de la investigación, en Colombia por lo menos. Sí, o sea, como digo, sí se ha desarrollado, falta todavía por desarrollarse aún más, y eso es parte de lo que la Sociedad Colombiana de Neuropsicología pretende, no solamente agremiar y representar a los neuropsicólogos que ejercen la neuropsicología clínica, sino también potenciar la investigación en esta disciplina, también ayudar a ser un ente consultor ante el gobierno nacional para regular el ejercicio profesional de la neuropsicología en Colombia, que eso hace falta. Nosotros tenemos la regulación del ejercicio de la psicología con la ley 1090 de 2006, pero todavía pues la regulación del ejercicio de la neuropsicología en Colombia pues todavía no se ha logrado realizar, y eso es parte también de lo que la Sociedad Neuropsicológica viene trabajando en ello. Hubo un tiempo en que el doctor Alberto Leónidas Merani, argentino radicado en Caracas, Venezuela, publicó un libro que se llama Carta Abierta a los Consumidores de la Psicología. Y pareciera ser que desde esas épocas somos consumidores de la psicología, o en este caso la neuropsicología, que se realiza y produce en otros lugares del mundo. Los materiales de estudio que utilizan quienes se forman en neuropsicología en Colombia, ¿dónde y quién los produce? Porque de alguna manera pareciera ser que se mantiene la tradición de ser consumidores de lo que se produce en uno u otro lugar, pero no en Colombia. Entonces la realidad colombiana queda al margen de lo que sucede en Colombia para la formación de los neuropsicólogos. Y si acaso lo que decías de la investigación y estandarización de baremos para adultos y niños en Colombia, que realiza el equipo del doctor Arango con gente de Colombia misma, con investigadores colombianos o neuropsicólogos, más allá de ello pareciera ser que somos consumidores de la neuropsicología que se publica y produce en otros. ¿Qué textos se estudian, por ejemplo, en Colombia? ¿Quién los produce? Por ejemplo, por citar alguno, Neuropsicología Clínica de Cole, ¿cierto? Pero es un texto que no es propio del contexto colombiano, ¿cierto? O sea, digamos que esos fundamentos de la neuropsicología son fundamentos que vienen de otros países, que por supuesto dan las bases para la neuropsicología, para las neurociencias en general, pero quizás de donde se nutre la formación profesional del contexto colombiano es de los grupos de investigación, porque el gobierno nacional sí está muy interesado y hace, digamos, mucho énfasis en que la formación se nutra de las investigaciones que hacen los grupos de investigación del país. Entonces, cada vez más los programas de psicología en general y los posgrados de neuropsicología deben ser nutridos por producciones académicas de los investigadores de los grupos de investigación. Entonces sí se viene haciendo como una especie de alimentación en ese sentido por parte de los grupos de investigación, pero sí seguimos consumiendo mucho texto de autores y de editoriales de otros países. Sí, porque puedo suponer, y es una mera suposición, que hay una serie de principios teóricos y metodológicos generales que en Colombia, México, Chile, Perú, China, etcétera, son fundamentales. Por ejemplo, la relación entre la organización de la actividad cerebral y el comportamiento humano en las condiciones sociales de cada lugar. Pero las manifestaciones específicas son las que quedan fuera. Y esas le toca, supongo, a
si la Sociedad Colombiana de Neuropsicología está planteando estas cuestiones, tiene diferentes áreas o grupos de trabajo, tanto en los aspectos de neuropsicología infantil o del desarrollo, neuropsicología del adulto, neuropsicología clínica, neuropsicología en el ámbito de la educación, qué sé yo. Esto significa, por lo menos han realizado un congreso cada 2 años de neuropsicología, donde se abre la perspectiva de seguir impulsando este trabajo en Colombia. ¿Qué perspectivas le ves a la neuropsicología y a los neuropsicólogos en Colombia, digamos, para de aquí al 2025? Ya estamos en el 20, que nos ha ido como en feria el 20 por la pandemia y epidemia, pero Claro. pensar del 20 al 50, ¿qué perspectiva? Porque pues la mayoría son jóvenes de los que están ahorita impulsando este trabajo en Colombia. ¿Qué perspectiva y cuál es la perspectiva que ves para el desarrollo de la neuropsicología en Colombia? Bueno, pues yo creo que los congresos que ha hecho la Sociedad Colombiana de Neuropsicología han sido importantes porque si bien han tenido un gran número de invitados internacionales, quienes han asistido a esos congresos se han dado cuenta que son congresos de talla internacional, además porque han venido acompañados también de los congresos iberoamericanos de neuropsicología. Allí se ha podido exponer también y dar a conocer el trabajo que viene haciendo cada grupo de investigación de las distintas universidades del país, cosa que no se tenían en esos espacios tan ricos y tan especializados en nuestro contexto. Sí se hacía y se hace a través de los congresos generales que, por ejemplo, la ASCOFAPSI, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología o el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSI, pues hace de los congresos generales de psicología, donde aparecen, pues, por supuesto, ponencias en neuropsicología, pero ya eventos específicos de neuropsicología como este, pues ha sido muy importante porque agremia a los profesionales de neuropsicología, a los estudiantes en formación en neuropsicología, y eso ayuda a que cada uno tenga la posibilidad de ampliar la mirada, la visión y poder proyectarse en torno a qué quiere hacer, si a investigar, si a hacer un ejercicio clínico a partir de la neuropsicología. Pero yo creo que hay otro elemento importante allí cuando me preguntas sobre la proyección a futuro de la neuropsicología, y es que hay un surgimiento de neuros por todo lado. Entonces tenemos neurocoaching, nuevas disciplinas que se están formando. Por ejemplo, en Colombia, por citar un ejemplo, en Manizales tenemos una formación posgradual en neuropsicopedagogía, ¿cierto? 3 disciplinas, la pedagogía, la psicología y la neuropsicología juntas. Posteriormente surge ese mismo programa en Medellín y posteriormente, haciendo una revisión, ese mismo programa aparece en otra región del país. O sea, ya tenemos 3 programas de especialización y ya incluso de maestría, porque aquí en Medellín tenemos una maestría también en neuropsicopedagogía. Entonces es el surgimiento de nuevas neuros y yo creo que hacia allá se está encaminando mucho el desarrollo de la neurotodo, porque no hay todavía una regulación, porque no hay todavía una delimitación de entender cuáles son los límites de cada disciplina y los fundamentos epistemológicos de cada una de ellas. No con ello estoy diciendo que esté mal que se gesten nuevas disciplinas. De hecho, decir eso sería negar que la neuropsicología también tuvo una formación paralela, ¿cierto? Porque es la fusión de la neuro y de la psicología y que en algún momento surge justamente porque aparecen unas necesidades puntuales. Yo creo que la neuropsicopedagogía, por citar este ejemplo, también tiene su propia razón de ser, pero a lo que yo voy es que todavía se necesita mayor apropiación, regulación, entendimiento de estos nuevos surgimientos, que yo creo que de no regularse, lo que vamos a tener es un neuro de todo, neuro de cualquier manera en nuestro ejercicio profesional y aplicado pues a la vida cotidiana. Esa dinámica de la parafernalia de la neurotodo
programación neurolingüística, neurocoaching, neuroeducación, le llaman acá. Alguna vez me invitaron a participar en un programa de posgrado en neuroeducación y les dije, espérense, porque quién sabe qué están pensando, que nada, basta agregarle neuro y ya todo. Hubo un tiempo en que Alfredo Ardila, por un lado, en Trillas, por el otro lado Juan Ascuaga en el Ateneo en Buenos Aires, Argentina, y Luria, una traducción que Jordi Peña realizó del ruso al castellano en Barcelona. El de Luria se llama Introducción a la Neurolingüística, el de Juan Ascuaga se llama Neurolingüística, el de Alfredo Ardila se llama Neurolingüística, y hay algunos, por no utilizar un término peyorativo, buenos comerciantes que le agregaron neurolingüística y le agregaron además una programación neurolingüística. Si te programas cerebralmente, resuelves tu vida para siempre. Y empiezan a aparecer todas las charlatanerías y las propuestas infundadas que buscan más beneficios económicos de ciertos grupos que el desarrollo de la disciplina o la calidad de vida de las personas. Esto significaría cómo poder trascender ese plano de la parafernalia mercantilizante, de que basta con agregarle neuro a algo y ya se resuelve el problema, porque lo investimos de cientificidad. ¿Cómo protegernos de ello? Pues yo creo que un primer paso es justamente apoyarse de las sociedades y de los grupos gremiales que están trabajando en estas cuestiones, ¿cierto? Porque, digamos, la alternativa a la vía no es hacerlo solo, sino agremiándonos. Por eso la Sociedad Colombiana de Neuropsicología se ha propuesto que este tipo de cosas sean un objetivo, y es que podamos ayudar a ser un ente consultor del gobierno nacional, pues ayudar a regular el ejercicio profesional, porque pues esto no es un tema que le corresponde a la sociedad, pero al que sí puede apoyar la sociedad para que esto pueda ser una realidad. Entonces, en ese sentido, el que la gente primero se agremie, se haga miembro de estas sociedades, pues es un paso fundamental. Porque también tenemos un fenómeno actual, tenemos la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, pero muchos todavía no se asocian a ella, pensando que tienen que recibir siempre un beneficio a cambio, y para poder recibir beneficios a cambio, pues estas sociedades necesitan robustecerse, necesitan poder agremiar, representar para que puedan tener mayor impacto, y eso se hace vía apoyando a estas sociedades para que eso sea posible. ¿Cómo podríamos cerrar esto? Sí, ¿cómo podríamos cerrar esto? Porque parece que nos está fallando la energía y se corta. Pues yo creo que el cómo lo podemos cerrar es que tenemos que trabajar en equipo. Yo una de las cosas que he dicho cada vez que puedo es que en neuropsicología en general no trabajamos como trabaja el cerebro. El cerebro nos ha enseñado que el trabajo es en red, es un trabajo colaborativo, y nosotros lo que vemos muchas veces históricamente en la neuropsicología es que el trabajo se ha dado de forma o hay muchos intentos de trabajar agremialmente, en grupo, en equipo, pero por situaciones de egos, por situaciones de problemas interpersonales y demás, se pierden muchos esfuerzos valiosos que podrían potenciar el desarrollo de la neuropsicología. Yo creo que el cerebro nos ha enseñado que dependemos los unos de los otros y que debemos trabajar en conjunto, independientemente de nuestras diferencias, de nuestros intereses, de nuestras posiciones. Podemos pensar diferente, pero aún así trabajar juntos hacia un mismo propósito. Eso es a lo que nos invita, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, es a agremiarnos, independientemente de si yo soy discípulo de fulano o de sultano, sino que todos juntos estemos trabajando en un propósito común, ¿cierto? Porque ese es el objetivo de poder sacar adelante esta profesión. Quizás decir por diferentes vías, diferentes medios al mismo propósito. Correcto. Que así lo decía el buen Vygotsky a la hora, y Luria a la hora de la rehabilitación. Pero pues Juan Carlos, no quiero dejar de agradecerte tus aportes, no quiero dejar de ofrecerte y ofrecer a nuestros seguidores una sentida disculpa por las cuestiones técnicas y energéticas.
Sin embargo, seguiremos con la Comuna de la Palabra tratando de afrontar estos dilemas tecnológicos. Agradecerte tu tiempo, la oportunidad e invitar a quienes nos sigan a suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Para mí ha sido un placer también estar con ustedes. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Es un honor estar en este espacio. Y bueno, yo creo que estos son los espacios que construyen comunidad, que ayudan a que se desarrolle la neuropsicología y que podamos trascender las fronteras. Muchas gracias. Al contrario, gracias y seguiremos en contacto. Nos veremos Claro que sí. pronto.